Buenas tardes, hoy día les voy a explicar sobre el sistema nervioso y las funciones superiores 2. Como bien en el anterior video les había explicado sobre el sistema nervioso central, en esta vez les voy a explicar el sistema nervioso periférico, en donde el sistema nervioso periférico dividiría en el sistema nervioso autónomo y somático, en donde el autónomo se dividiría en tres, donde está el simpático, el parasimpático y el entérico, en donde el entérico se encarga del sistema digestivo. Sabiendo eso, pasemos. Acá tenemos el sistema nervioso autónomo, en el cual vamos a explicar cómo es su función. Bueno, en un ejemplo simple, el sistema nervioso como autónomo se divide en simpático y parasimpático, sin mencionar al entérico. Por ejemplo, el simpático se encarga de hacer las acciones involuntarias del sistema, de nuestro cuerpo. Por ejemplo, el bombeo de la sangre, que lo hace el cuerpo de manera automática. Este, la respiración, que nosotros también lo hacemos de manera automática, porque si lo dejamos de hacer, obviamente dejamos de respirar. Este también se encarga de las funciones de riñón, de, de, de los aparatos digestivos, entre otros. Y el parasimpático tiene la función muy diferente. Por ejemplo, su nombre mismo lo dice, parasimpático. Es para el simpático. Es para que controle cómo se está comportándose el simpático. Por ejemplo, si en el corazón, obviamente que en el simpático se encarga del bombeo de la sangre o de las pulsaciones que da el corazón. En este caso, por ejemplo, ¿qué pasa si el corazón empieza a dar unos latidos fuertes? Empieza a tener unos latidos acelerados. El parasimpático se encarga de calmar al corazón, de calmar los impulsos involuntarios haciendo los impulsos voluntarios. Y pasemos al tema siguiente. Para explicarles cómo va las estructuras que recubren al cerebro. Primero empezamos por el cuero cabelludo, pasamos por el periósteo, el hueso, la dura madre, aracnoides y pía madre. Y por último tenemos al cerebro. Pasemos al siguiente. La sustancia gris y blanca en acá se pueden visualizarse muy bien. Y acá. Acá tenemos, por otro lado, tenemos el cerebro en corte Fleming, en los cuales podremos divisar un poco más de sus partes. Pero como siempre podemos ver algunas estructuras ya mencionadas. Tenemos al cuerpo calloso, acá los ventrículos laterales, el tercer ventrículo, al septum pelúcido. Acá, por ejemplo, también tenemos al globo pálido, que no se mira tanto, al claustro. Acá tenemos al putamen junto con su cápsula externa, interna y media. También tendremos también tendremos sustancia gris y blanca. Ahora pasemos al tálamo. El tálamo es una estructura par e impar situada en el encéfalo, justo por encima del hipotálamo y en ambos lados del tercer ventrículo. Sus características principales es en el centro de revelo sensorial y motor. Está formado por sustancia gris. Se relaciona estrechamente con la corteza cerebral y el sistema límbico y el cerebelo y los ganglios basales. Por ejemplo, acá podemos ubicar al tálamo, que está ubicado justo acá, por debajo del cuerpo calloso y arriba de la hipófisis y también arriba del cerebelo. Tenemos al cerebelo, que por ejemplo el cerebelo esto se encarga de producir recuerdos.
El cerebelo, por ejemplo, está así citado. Y por acá abajo, acá tiene al cerebro. Oye. Y, por ejemplo, este cerebelo se encarga de hacer sinapsis con el cerebro para producir los recuerdos. El cerebelo está conformado por la lengua, lobulillo central, culmen, deliven, folium, tumber, piramix, úvula, núdula, mesencéfalo, puente y bulbo. El hipotálamo es una estructura del diencéfalo situada por debajo del tálamo y alrededor del tercer ventrículo. Está compuesto por diversos núcleos, cada una de sus funciones específicas relacionadas con la homeostasis y el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. Por ejemplo, acá podemos ver al tálamo y justamente por debajo está el hipotálamo y por debajo está la hipófisis. Acá tenemos los 7 núcleos principales del hipotálamo, el cual vendría a ser al núcleo supraóptico, al segundo que sería el núcleo paraventricular, al tercero que sería el núcleo ventromedial, al cuarto sería el núcleo lateral, el quinto sería el núcleo anterior, sexto núcleo posterior y por último el núcleo supraquiasmático. Acá tenemos al cerebro mostrando el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, al temporal y por último al lóbulo occipital. Acá también podemos ver al cerebro. Por ejemplo, también si le vemos de otra vista, podríamos ver al lóbulo frontal, a la circunvolución frontal ascendente, la circunvolución parietal ascendente, ambas, al lóbulo parietal y lóbulo axial. En este caso estaría por dentro el temporal, la cual no podríamos ver. Acá les voy a explicar sobre la sinapsis. ¿Cómo hacemos sinapsis para la contracción muscular? Por ejemplo, tenemos un estímulo. Cabe recalcar que la contracción muscular es algo voluntario, ya no es involuntario como en el anterior video. Esto, por ejemplo, al momento de que nosotros queremos hacer, por ejemplo, al levantar una pesa, ingerimos y hacemos fuerza. Esa fuerza genera estímulos, la cual pasa haciendo sinapsis a la médula, la cual de la médula pasa por el tracto de la laminosco medio y va al mesencéfalo. Del mesencéfalo es lo que pasa haciendo sinapsis al cerebelo por la vía aferente. Esto es lo que causa volviendo un impulso por la vía aferente haciendo la contracción muscular. En este ejemplo sería más claro. Por ejemplo, acá tenemos el músculo. Por acá es donde, por ejemplo, pasa haciendo sinapsis por la vía aferente hasta la asta posterior. Por acá hace sinapsis y vuelve por la asta anterior por la vía eferente hacia el músculo, haciendo la contracción muscular. Pero esto es algo voluntario, ya no es involuntario como en el anterior. Por último tenemos al nervio periférico, donde podemos ver al epineuro y perineuro. Y por último también al endoneuro, en donde en el perineuro visualizaríamos al axón, a las células de Schwann, y en el endoneuro miraríamos los fibroblastos, los cuales vendrían a ser en el siguiente ejemplo. Acá y acá por dentro.
Por ejemplo, tenemos las fibras nerviosas mielinizadas, estas que no están cubiertas por mielina, pero por otro tenemos el axón, que están cubiertas por vainas de mielina a su alrededor. Este es un axón y cubierto por vainas de mielina. Acá tenemos a las células de Schwann citoplasmáticas. Por otro lado, también podríamos visualizar el endoneuro. Y alrededor tendríamos al perineuro. Acá tenemos a las células satélite y células de Schwann. Las células de satélite estarán conformadas por células glías, las cuales estaríamos viendo acá. Y las células de Schwann serían estas. La diferencia es su coloración. Por ejemplo, acá tendríamos las neuronas glandunares, en donde estas tendrían cápsula, a diferencia del anterior que no tiene cápsula. Podríamos ver también al neuro vegetativo, y acá les hablaría sobre el pulpejo de dedo, en donde, por ejemplo, acá agarramos de la piel tenemos a la dermis y la epidermis, y por debajo sería la hipodermis. Por ejemplo, acá, este es un ejemplo más claro sobre el corpúsculo de Meissner, el cual está ubicado por debajo de la epidermis y la dermis. Eso sería ubicado en el intermedio, las células de Meissner. Y las células de Meissner se encargan del tacto fino, de todo lo tacto suave, por así decirlo. Y el corpúsculo de Pacini tendríamos un corpúsculo en forma de cebolla, la cual se encargaría de, de del tacto grueso y las cosas ásperas. Y muchas gracias.